Bueno, me voy a presentar. Soy Eduardo Nicolás Bernal, nací en La Pampa, en General Hacha. Ahí cursé los estudios primarios, después en Santa Rosa, en la capital, la escuela normal. Me recibí de maestro en el año 1939 y tuve la suerte de que me designaran maestro titular en febrero de 1940 en una escuela de Santa Cruz. Bueno, viajé un poco a la aventura, no había salido mucho de mi pueblo natal. Era muy joven todavía, 17 años recién cumplido. Recuerdo que mi padre me llevó hasta Buenos Aires para acompañarme a la casa de mis tíos, me dejó ahí hasta que embarqué en el Asturiano, uno de los primeros barcos que tenía la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que hacía el recorrido entre la capital federal y hasta Punta Arenas. Bueno, conocí en el viaje a un señor, don Juan Blanco, que era de Las Heras, en barco. Me invitó a que descendiera en Comodoro Rivadavia en lugar de ir hasta Puerto Deseado, que lo venían a buscar y me llevaría a llegar más pronto a destino. Acepté la invitación y el 19 de marzo del año 40 llegué a Las Heras. En aquel entonces decían Colonia Las Heras, punta de riel del ferrocarril que venía de Puerto Deseado. La gente era muy hospitalaria, tan hospitalaria que con ese conocimiento solo del barco de don Juan me alojó en su casa, me hizo acompañar hasta la escuela al día siguiente, me consiguió alojamiento y pensión, y entre tanto me tuvo de huésped en su casa. Bueno, ahí comencé mis actividades. Ese primer invierno, recuerdo, de 1940, debo aclarar que en aquel entonces toda la zona sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el periodo escolar se desarrollaba desde septiembre a mayo y las vacaciones grandes se daban en, el mes en los meses de invierno. Me quedé a trabajar en un establecimiento ganadero de la zona, como maestro de los chicos de la familia Nicolía Jimenson, y volví en septiembre a trabajar en la escuela. Bueno, ahí desarrollé mi primera actividad. Lógicamente me gustaba el deporte, venía de hacer básquetbol y sobre todo me gustaba mucho el atletismo. Nosotros dábamos las clases de educación física porque eran los tiempos en que los profesores prácticamente no existían. El Instituto Nacional de Educación Física recién se había creado, de manera que los maestros salíamos preparados práctica y teóricamente para enseñar elementalmente educación física y deportes a los alumnos de escuela primaria. En la Sierra se jugaba solamente al fútbol en aquellos tiempos. Comenzamos con el básquetbol, los entusiasmé a la gente del club deportivo que recién se había fundado, hacía muy pocos años. Lógicamente me metieron en la subcomisión de deportes, armamos el playón de hormigón y colocamos los tableros para jugar al básquetbol, empezamos a jugar al básquet. Recuerdo que allá por el año 42 se nos ocurrió la idea, hicimos un torneo regional con toda la zona norte de Santa Cruz, desde Puerto Deseado hasta Perito Moreno y los chilenos. Y empecé a tener actividad en el lugar, me empecé a querenciar, la gente era muy hospitalaria, la escuela era una escuela completa, de doble turno, y ahí encontré mi primer gran maestro, que fue el director de la escuela, don Ramón Emeterio Mancilla, un puntano. Uno sale de la escuela y lógicamente ha aprobado todas las materias, pero después la otra escuela hay que hacerla en la calle. Y ahí empecé a hacer yo mi escuela, asesorado y aconsejado por este maestro puntano, que además es un profesor más para los recién llegados. Había otros dos maestros varones,
Isidro Zapata, un hombre ya bastante mayor, digamos, en aquel entonces ya tenía más de 30 años. Después apareció Alberto Conte, éramos tres los varones, las demás eran mujeres. Los tres hacíamos deporte, básquetbol, fútbol. Al fútbol siempre jugué muy mal, pero al básquet me defendía bastante. Eso, me toca después hacer el servicio militar, pido hacer una excepción de hacerlo como todos los estudiantes o profesionales que recién se habían recibido estaban trabajando en 3 meses. Termino de hacer el servicio militar y me convocan a prestar servicio en las fuerzas del ejército a fin de 1943 y estuve hasta fin de 1946. Volví a Las Heras. Ahí en Las Heras, bueno, empecé con otras actividades. Mis amigos se habían ido, los varones. A Conte le habían ofrecido una escuela en La Pampa, se fue. Zapata le habían ofrecido en Río Grande y se fue a Río Grande. Así que me quedé como único varón en la escuela. El director lo habían trasladado a Puerto Deseado. Había ascendido a directora, la vice, una maestra ejemplar, doña Julia del Carmen Gómez, de esas maestras de antes. Y ya me quedé a la espera de lo que podía suceder en mi carrera docente. Más tarde ascendí a vicedirector en la escuela, trabajaba por separado afuera, tenía una oficina de representaciones, vendía antisárnicos, hice relaciones con la gente de la rural, me designaron secretario rentado para llevar los papeles, organizaba parte de las exposiciones rurales de la Rural de Las Heras. Y en el año 47, siendo ya esto gobernación militar, era zona norte de Santa Cruz y sur del Chubut, se había formado como si fuera un nuevo territorio. Cuando el país estaba dividido en provincias autónomas y territorios dependientes del gobierno central. Y ahí ingreso, además de la parte deportiva, que ya estaba vinculado con ello, ingreso a trabajar como colaborador de la gobernación militar, secretario de la Comisión de Fomento con el doctor Antonelli, un médico de estos de campaña espectacular, extraordinario, un gran amigo. También él era presidente de la Comisión de los Boy Scouts, armamos el cuerpo de Boy Scouts, fui instructor de los Boy Scouts, aprovechando el hecho de que tenía instrucción militar de campamentos y otras cosas. Teníamos scout varones, scout niñas, hacíamos campamentos, íbamos de campamento a los antiguos, a Perito Moreno, viajando con lo que podíamos. El doctor Antonelli deja la presidencia de la Comisión de Fomento, la asumo yo. El gobierno dicta el decreto elevándolo ya a pueblo por la población que tenía del último censo. Desaparece la figura de Comisión de Fomento y aparece la figura de comisionado municipal. Bueno, en ese periodo teníamos unas oficinitas de chapa y madera de la vieja Comisión de Fomento. Se nos ocurre hacer el edificio, le planteamos el problema al gobierno de la provincia, le damos la idea, nos hacen los planos. Me acuerdo que estaban trabajando en la parte de arquitectura el señor Simonato y el señor Ambrosi, padre del médico y del ingeniero Ambrosio y de Comodoro Rivadavia. Nos hicieron los planos y nos iban dando subsidios para que hiciéramos la construcción. Veníamos a comprar los materiales a Comodoro Rivadavia con un viejo camión canadiense que tenía la municipalidad, armamos el horno de ladrillo, hicimos las oficinas del edificio, todavía hoy está en pie con las ampliaciones naturales, un salón de actos donde pusimos la biblioteca. Habíamos refundado la vieja biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, que estaba medio alicaída, con compañeros de la Asociación de Reservistas. Armamos y alquilamos un local y cuando hicimos el edificio nuevo de la biblioteca, ahí la instalamos. Y allí en Las Heras estuve ejerciendo
estos cargos en el Aeroclub, en el Club Deportivo, en el Tiro Federal, en la construcción, la iniciación de la capilla, con la Comisión Pro Templo, hasta 1955, fecha en que se produce el derrocamiento del general Perón, y por supuesto todos los que habíamos estado en la colaboración, no importaba si su actuación había sido correcta o no, si su concepto era sobresaliente o no, si había trabajado ad honorem o no. El decreto 4161 determinaba que nadie que hubiera ocupado el cargo hasta de intendente podía pertenecer a la administración pública en el país. Con lo cual me dejaron cesante y me vine a vivir a Comodoro Rivadavia.